estaremos hablando sobre los cánceres que afectan el sistema gastrointestinal con una de las autoridades máximas en Puerto Rico sobre el tema, la gastroenteróloga oncóloga Marcia Cruz Correa, quien nos introduce al Hospital Oncológico de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por estar aquí, bienvenidos. Claro, esta es una institución única, muy importante, la primera en tratar los pacientes de cáncer en Puerto Rico. Es correcto, el Hospital Oncológico se fundó hace más de 85 años, ¿verdad? Con el doctor Isaac González Martínez, que fue el primer radiooncólogo que vino a Puerto Rico. Él tenía esta misión de crear un hospital para tratar pacientes de cáncer y comenzó originalmente en otro sitio y después se mudan aquí en los predios de Centro Médico, donde estamos nosotros ahora mismo. Claro, ¿y usted está aquí desde qué tiempo? A mí me trajo María. Y después de María, ¿verdad? 2017, cuando sucede el evento, yo soy parte de la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, pero la práctica de gastroenterología oncológica, yo trabajo con múltiples médicos y cuando pasa lo de María, que nosotros lamentablemente teníamos el hospital, pues, ¿verdad? Igual que muchos otros hospitales, con necesidades, vi un espacio y una oportunidad para poder unir los servicios dentro del hospital en centro médico para pacientes con condiciones malignas. Así que físicamente estoy aquí desde 2017, final del 17, más o menos como para diciembre, empezamos la clínica acá. Claro que es una gran ventaja que tiene el hospital porque está además en el centro médico, sí. Hay alianzas con la propia Escuela de Medicina. Totalmente, la mayoría de la facultad que estamos acá somos facultativos de la Escuela de Medicina. Yo soy profesora en la Escuela de Medicina y también estoy en el Departamento de Bioquímica y en el Departamento de Cirugía. Así que trabajamos, ¿verdad? Cirujanos, oncólogos, radiooncólogos y otros expertos también. Pues vamos a ver de qué tipo de cáncer estamos hablando cuando hablamos de todo el sistema gastrointestinal. Sí, pues es interesante que comenzaste diciendo que estamos en el Hospital Oncológico y específicamente para los que nos están viendo estamos en la unidad de recuperación y es la unidad de endoscopía. El tracto gastrointestinal comienza en la boca, sigue el esófago, estómago, coge el intestino delgado y después el intestino grueso, que también llamamos colon. Y menciono colon porque la coalición de cáncer colorectal lleva muchos años ya hablando sobre el colon y cómo lo prevenimos el cáncer de colon. Claro que no señalé que usted es la presidenta de esa organización sin fines de lucro dedicada a orientar precisamente y a levantar conciencia sobre la importancia, ¿verdad?, de prevenir. Totalmente. Pero ya vamos a llegar a ese tema. Sí. Pues quería un poco que el público supiera cuántos cánceres están bajo su especialidad, sí. Afectan el sistema. El sistema gastrointestinal incluye, además del tracto digestivo, ¿verdad?, que acabo de mencionar, incluye también el hígado, el páncreas, la vesícula, que son órganos que son parte de nuestro sistema gastrointestinal y que cuando miramos el número de pacientes con cáncer, desde el esófago hasta el ano, es un número bien alto. De los 10 cánceres más comunes, 5 son cánceres del sistema gastrointestinal. Y algunos de los más agresivos también, totalmente, como el de páncreas. Totalmente, como el de páncreas. Cerca de 400 pacientes anualmente en Puerto Rico son diagnosticados con esta condición, lamentablemente. Hígado va en aumento, ¿verdad? Tanto la cirrosis por causas virales como la cirrosis por exceso de alcohol. Y peor aún, en Puerto Rico, que quede claro los que nos están escuchando, la causa número 1 de trasplante hepático en Puerto Rico hoy en día por cáncer es por pacientes que tienen cirrosis por exceso de grasa, lo que llamamos el hígado graso, que se puede convertir en esta inflamación crónica y esto puede llevar a cirrosis. ¿Ese aumento se puede deber a un aumento en casos de obesidad en la población? Sí, hay una relación bien cercana entre el aumento en el sobrepeso de la población y el aumento en la diabetes. Y en Puerto Rico, lamentablemente, y todos lo sabemos, todos conocemos a alguien que tiene diabetes o todos conocemos a alguien que está obeso. Y son dos de los factores principales para aumentar el riesgo de inflamación en el hígado, lo que llamamos una hepatitis. Y esa hepatitis crónica puede causar cirrosis y cáncer. ¿Hay relación entre los cánceres cuando ya surge uno, digamos, en la parte inicial del sistema gastrointestinal que pueda aparecer o que venga acompañado de otro tipo de cáncer? Qué pregunta interesante. Bueno, existen ciertos síndromes familiares que están afiliados. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una persona que tenga cáncer del estómago, ¿verdad? Y a su vez, la razón por la que tuvo cáncer del estómago le causa un aumento en un segundo cáncer, como un cáncer de colon. O sea, que podríamos tener estómago y colon.
Podríamos también ver personas que tengan cáncer de páncreas y cuando miramos el historial familiar, quizás hay otras personas que han tenido otros cánceres, como por ejemplo cáncer de mama o cáncer de próstata. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el cáncer de páncreas con el cáncer de mama y el cáncer de próstata? Pues hay familias en Puerto Rico que tienen una mutación en un gen que se conoce como el BRCA. No sé si lo han hablado probablemente en alguna otra entrevista, que son unos genes que cuando se dañan, perdemos la capacidad de reparación del DNA. Y estas personas pueden tener cáncer pancreático y cuando uno mira la historia familiar hay alguien con cáncer de próstata o alguien o múltiples personas o alguien con cáncer de mama. O sea que sí, uno podría ver esas correlaciones, pero como regla general el tener un cáncer gastrointestinal no debiera estar asociado a un segundo cáncer gastrointestinal. O sea que ocurre dentro de estos conglomerados familiares o también existe un factor importantísimo que es la obesidad. Las personas que están, ¿verdad? Y no estoy hablando de 5 o 10 libras de más, todos queremos rebajar 10 libras. Yo creo que si voy por ahí por la calle, todo el mundo me dice, no, yo quiero bajar 10 libras. Yo también, yo quiero bajar 20, pero no son las 10 libritas de más. Estamos hablando de unos BMI, ¿verdad? El Body Mass Index, que son altos, más de 30. Ya la obesidad, ¿verdad? Crónica aumenta la inflamación y aumenta el riesgo de la mayoría de los cánceres gastrointestinales. Estómago, esófago, páncreas, colon, hígado. O sea que casi todos los cánceres gastrointestinales están asociados a la obesidad. ¿Hay acá otros factores, doctora? Pues depende del tipo de órgano, ¿verdad? Si por ejemplo buscamos el cáncer de estómago, y es importante que hablemos de este cáncer porque es la quinta causa de muerte por cáncer en Puerto Rico en los hombres. Se habla muy poco de ello. Sí, se habla muy poco porque todavía, a diferencia de otros cánceres, que los números anuales pues sobrepasan los 1.500 casos al año, pues cáncer de estómago, cerca de 400 pacientes en Puerto Rico son diagnosticados cada año. Pero tiene más morbilidad. Bueno, el problema es que como no hacemos prevención del cáncer de estómago, cuando el paciente presenta con cáncer de estómago ya está avanzado. Así que 2/3 partes de los pacientes con cáncer de estómago en Puerto Rico van a presentar con un cáncer avanzado que va a requerir no solamente cirugía, sino va a requerir quimioterapia. Y lamentablemente cuando un cáncer está avanzado significa que ya se fue del órgano principal o ya llegó a los nódulos linfáticos, ¿verdad? Tienes las capas del estómago, son 4 capas, y llega después, la última capa son donde están los nódulos linfáticos. Cuando el cáncer llegó y están positivos esos nódulos linfáticos, se conoce como una micrometástasis, que significa que ya las células empezaron a moverse. Así que hay que dar quimioterapia y la posibilidad de que el paciente fallezca aún con tratamiento es alta, es más de un 50% en 5 años. Así que me preguntaba, Mayra, ¿cuál es uno de los factores de riesgo? Hablamos de la obesidad. Obesidad y fumar es un factor de riesgo para todos los cánceres, ¿verdad? Pero para el cáncer de estómago hay que pensar en una bacteria que se llama Helicobacter pylori. No sé si probablemente han hablado de este tema también. Muchas veces. Muchas veces. Pues el Helicobacter pylori, que suena tan inofensivo, esta bacteria, que es hasta bonita, cute, cuando uno mira las fotos en histología, tiene hasta unos cilios, ¿verdad? Que se mueve. El Helicobacter pylori es terrible. Crea una inflamación crónica en el estómago y lamentablemente es una bacteria que es silente, que ni nos enteramos cuando nos infectamos con la bacteria. Usualmente nos infecta en etapas bien jóvenes. Usualmente es cuando uno es chiquito, cuando está en el nursery, a los 7, 8, 9, 10 años es que los niñitos empiezan a infectarse. Por eso lavarnos las manos es tan importante. Por eso el agua, ¿verdad? Tiene que estar limpia. Por eso cuando uno va a un restaurante a comer, que no sé si se han fijado que muchos restaurantes ponen unos letreros y le dicen, los empleados, favor de lavarse las manos. ¿Por qué? Porque hay bacterias y hay viruses que se pasan literalmente de la ruta orofecal. Así que si no nos lavamos las manos después de ir al baño, podemos transmitir eso a la misma comida que estamos sirviendo, ¿verdad? Para los empleados. Así que el Helicobacter pylori, volviendo a la bacteria, crea esta inflamación crónica. Entonces uno dice, ¿y por qué una inflamación crónica nos va a dar cáncer? Porque la inflamación crónica, que se conoce como una gastritis atrófica crónica, causa que la mucosa del estómago empieza a adquirir unos cambios a nivel del DNA. Y cuando ocurren esos cambios, se convierte en una condición premaligna que se conoce como metaplasia gastrointestinal. Ese estómago se protege y como ha tenido tanta y tanta inflamación, cambia de tejido.
La manera más fácil de imaginarnos es cuando cogemos mucho sol, ¿verdad? Si uno coge un montón de sol que se quema increíblemente la piel y salen esas burbujas, eso es una insolación, ¿verdad? A todo el mundo le ha pasado, por lo menos una vez en la espalda nos hemos achicharrado. Cuando salen todas esas burbujas y se va, puede quedar una mancha. Esa mancha, es más, hasta las pecas, estas pecas cuando uno coge mucho sol, esas manchas de sol es la manera de nuestro cuerpo de protegerse al daño tan severo que tuvo. Pues muy similar, esto es una manera simplista, ¿verdad? Pero muy similar puede ocurrir en el estómago. Claro, porque el cáncer son células que mutan, que cambian. Correcto. Y lo primero que ocurre en cáncer de estómago es, después de la inflamación, viene la metaplasia. Y después de la metaplasia, que es ese cambio, esa cicatriz, lo próximo que ocurre es una displasia. Y ya una displasia significa que estas células comienzan a ya tener características malignas. Ya pueden dañarse, un pasito más se dañan y ya eso es un adenocarcinoma. Y un adenocarcinoma del estómago, pues sabemos que, volvemos a lo que mencionaba ahorita, como no estamos haciendo prevención para este cáncer, el paciente usualmente presenta con dolor abdominal, con pérdida de peso. Y usualmente, doctora, si Sí. surgen esos síntomas, Sí. quizás se lo está tratando para alguna otra condición. Sí, muchos pacientes... Se confunden Sí, con otra. sí. Muchos pacientes cuando presentan ya han perdido, llevan 2, 3 meses con síntomas, ya han perdido 10, 20, 30 libras. Y cuando finalmente van al médico, ¿verdad? Porque muchos pacientes se tratan ellos mismos. Muchos pacientes van a la farmacia, compran una medicina, como me molesta, tengo gastritis, todo el mundo tiene gastritis, autodiagnosticada. Y entonces nos tomamos las medicinas, ¿verdad? Que están todas sin receta. Y si no, remedios caseros también de los que da la abuela. También. Y mira, no es que esté mal, pero cuando uno tiene un síntoma, una persona que de repente empieza a perder peso, empieza con dolor abdominal, mire, vaya a ver a su médico primario. Porque quizás con solamente hacer una prueba de sangre, vemos que la hemoglobina le bajó. O vemos que tiene anticuerpos contra esta bacteria, entonces se refiere a un gastroenterólogo, una gastroenteróloga para hacerle una endoscopía. O sea, esos son los dos mecanismos para poder detectar esa anomalía. Sí, o sea... La presencia de la bacteria. Bueno, si la bacteria está presente, nos dice que hay una inflamación. Hay una inflamación causada por esta bacteria. Esa infección no es que tenga cáncer. Yo no quiero tampoco alarmar a las personas. En Puerto Rico hicimos un estudio recientemente que lo publicamos en la revista Helicobacter pylori, en donde evaluamos cuántos pacientes en Puerto Rico, de un banco de sueros que teníamos, tenían anticuerpos contra esa bacteria. Y resultó que 35% de todos los pacientes que evaluamos, la que teníamos en este cohorte, que le evaluamos, tenían presencia de los anticuerpos. 35%, eso es bien alto. Sí, entonces, más de una tercera parte. Claro. Entonces uno dice, pero ven acá, aquí en la tercera parte de Puerto Rico no tiene cáncer de estómago. Claro, porque el tener la bacteria no es tener cáncer, es que es el factor de riesgo para, si no se elimina esa bacteria y se mantiene esa inflamación crónica, aumenta el riesgo de tener cáncer. O sea, que no es que tener la bacteria significa tener cáncer, pero es el factor más importante para causar inflamación crónica. Por lo tanto, todo paciente con Helicobacter pylori debe de recibir antibióticos. ¿Para qué? Para parar la cascada. O sea, el cáncer de estómago no nace de la nada, nace de una inflamación crónica, cuya causa principal, que es prevenible, es el Helicobacter pylori. David, que usualmente se presenta, como usted dice, temprano en la vida. Sí, si la infección ocurre bien temprano, o sea, uno se puede infectar en cualquier momento. Y se manifiesta también, diga, los síntomas también. Sí. Cuando uno tiene la infección aguda, lo que el paciente va a decir es que tiene como náuseas, vómitos, como si fuera un virus, pero se te quita. Te da por 2 semanas, yo diría que la mayoría de las personas nunca se entera de que tuvo la infección. Eso pasa desapercibido, como cuando uno tiene otra infección. Pues, me dio una gastritis, me dio, a veces utilizan que algo me cayó mal. Pues algo que me cayó mal fue la bacteria que entró en tu sistema, se metió en el estómago y causó una gastritis. Pero tienen que pasar 20, 30 años con esa inflamación crónica. O sea, que esto no es que te infectaste y vas a tener cáncer, no. Tienes que pasar muchos años en donde ocurre esa inflamación crónica, después ocurre el cambio en la mucosa, ¿verdad? Y después finalmente es que tiene el cáncer. Usted dijo que las personas llegan bien tarde ya en el momento en que se detecta. Sí. Significa que ha pasado por muchos médicos, por muchas manos y realmente a nadie se le había ocurrido hacerle la prueba. Sí, lo que pasa es que cuando uno mira las guías internacionales, ¿verdad? Para hacer prevención de cáncer, nosotros en Puerto Rico estamos bajo la jurisdicción, ¿verdad? Del FDA y del Medicare, que es el US Preventive Services Task Force, que es el grupo que nos indica y nos dice, esto es lo que tienes que
hacer en la población. O sea que nosotros no tenemos guías independientes, vamos a empezar por ahí. O sea, existen muy pocas condiciones en donde nosotros hagamos nuestras propias guías. Por ejemplo, en cáncer de colon, y podemos hablar ahorita de eso, hicimos unas guías locales. Pero como regla general para cáncer de estómago seguimos las guías nacionales. ¿Qué dicen las guías nacionales? Que son de Estados Unidos, de Norteamérica. Que comiencen a hacer una evaluación en aquellos que tienen un riesgo aumentado de tener cáncer de estómago. Y nos dice, ¿quiénes son esos? Pues ellos dicen en la guía, en los asiáticos, en los afroamericanos o en los hispanos, evaluar con endoscopía aquellos grupos en donde pensamos que pueden tener un riesgo aumentado de tener cáncer de estómago. Pues ahí caemos nosotros. Claro, pero entonces tenemos que pensarlo. Si nos vamos al nivel de los non-Hispanic whites, pues ahí no entra. Así que nadie hace prevención, pero nosotros, la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología, de la cual soy miembro, nosotros estamos muy conscientes, llevamos ya muchos años evaluando pacientes con estos síntomas. Sin embargo, yo no puedo decir, por ejemplo, que dice que a los 50 años todo el mundo tiene que hacerse una endoscopia gástrica. Y no lo hacemos porque todavía no hay tantos pacientes con esta condición para justificar un cambio en una medida para aplicar a la población general. Así que tenemos que estratificarlo por riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pacientes que tengan metaplasia gastrointestinal. Así que esto es un paciente que ya tuvo Helicobacter pylori. Ya se fue el Helicobacter pylori, pero dejó la inflamación crónica. Esa inflamación crónica nosotros la vemos en una endoscopía. Entonces, pero para llegar a esa etapa, doctora, ya tiene que haberse hecho también laboratorios anteriormente para saberlo. Sí, tiene que haberse hecho. Bueno, para empezar, pues el paciente podría presentar con síntomas no específicos de pues molestia en el estómago, quizás le arde el estómago, quizás dicen, bueno, yo como y la comida me cae mal, cosas así. Así que ese médico primario es el que realmente va a referir el paciente a un gastroenterólogo o a una gastroenteróloga para evaluación. Entonces nosotros hacemos una endoscopía y si cuando hacemos la endoscopía vemos que el paciente tiene esta inflamación crónica, lo que conocemos como gastritis atrófica crónica o metaplasia gastrointestinal, ese es el paciente que entonces le hacemos endoscopías cada 1 a 3 años. Dependiendo. ¿El tratamiento, doctora? Bueno, para metaplasia gastrointestinal no hay tratamiento. Para esto lo que hacemos es seguimiento cercano con endoscopías. Tomando biopsias utilizamos unos tintes especiales para ayudarnos a identificar en qué partes del estómago es que está esta metaplasia. Los patólogos, nuestros amigos patólogos, nos ayudan a caracterizar este cambio en el estómago. Si el paciente tiene metaplasia gastrointestinal de tipo incompleta versus completa, son dos tipos de patología. Si es el que aumenta el riesgo de cáncer, nosotros vamos a dar seguimiento con endoscopías seriadas. Y lo que hacemos es que hacemos una endoscopía de seguimiento, como si fuera hacer colonoscopías seriadas para pacientes que tienen pólipos en el colon. ¿Pero cada cuánto tiempo? Dependiendo del tipo de histología, cada 1 a 3 años. Así que nosotros, dependiendo de la histología, solo trabajamos con el patólogo, entonces hacemos estos seguimientos. ¿Para qué? Pues para diagnosticar a ese paciente que a lo mejor desarrolla un pólipo, un adenoma o cáncer, y diagnosticarlos temprano. Un paciente con cáncer de estómago temprano se cura con cirugía. Se puede curar hasta con una endoscopía y polipectomía, le sacamos esa lesión. Pero ya cuando está avanzado, como ocurre en 2/3 partes de los pacientes, pues ya hay que hacer cirugía, quimioterapia, etc. El paciente que ya sabe que llegó a esa etapa previo al cáncer, pero ahí está vigilando, ¿verdad? Tiene que hacer cambios, me imagino, de vida para poder mejorar su salud, cuidar su salud. Sí, excelente pregunta. Si tuviéramos una medicina que nos ayudara a revertir este cambio, ¿verdad? Esta cicatriz que ya tenemos en el estómago, nos ganábamos quizás un premio Nobel, pero todavía no estamos ahí. Estoy relajando, pero realmente no tenemos muchas herramientas. O sea, estamos evaluando ahora mismo 2 estudios, principalmente aquí en la Universidad de Puerto Rico, en el Hospital Oncológico, evaluando 2 medicamentos para tratar de revertir ese proceso, esa metaplasia gastrointestinal. Pero ahora mismo no hay nada aprobado, no hay ningún té de ninguna cosa, así que no voy a estar recomendando nada online a los amigos que nos están escuchando. ¿Ni siquiera cambio de estilo de vida, doctora? Bueno, lo más importante, si tiene Helicobacter pylori, hay que erradicarlo, aun cuando el paciente ya tenga cambios de cronicidad. Así que todo paciente mío que viene con metaplasia gastrointestinal, erradicamos, yo le vuelvo a hacer los títulos y si los títulos están positivos, le doy antibióticos para eliminarlo. ¿Qué es otra cosa importante? Fumar, no fumar.
O sea, si uno de ellos está fumando, tiene que parar. Si podemos bajar peso, bajamos de peso. Pero la metaplasia gastrointestinal, lo más importante es no llegar ahí. Es, si tenemos el Helicobacter pylori, eliminarlo. Y esto es en la gran mayoría de los pacientes con cáncer de estómago. Hay otro grupo de pacientes que, como les mencionaba ahorita, que es hereditario. Y cuando el cáncer es hereditario, pues son otros factores genéticos que aumentan el riesgo. Hay un síndrome que se conoce como el síndrome de Lynch, que quizás han hablado de él, es un síndrome hereditario que es causado por una mutación en un gen, se llaman los genes de reparación, en inglés mismatch repair genes, que cuando se dañan causan aumento en el riesgo de cáncer de colon, útero y estómago, como los cánceres más comunes. Pero eso es un grupito pequeño. ¿A qué género afecta más? ¿Hay más mujeres afectadas con este tipo de cáncer o hombres? Pues en cáncer de estómago, un poquito más de hombres que mujeres, interesantemente, aunque no tenemos datos todavía de si la metaplasia gastrointestinal es más común en los hombres que en las mujeres. Lo que sí sabemos es que el cáncer es más común en hombres, el cáncer de estómago es más común en hombres que en mujeres, pero la diferencia no es muy diferente, o sea, estamos hablando que es una diferencia quizás de un 10 a un 20%, o sea que no es mucha la diferencia, es un cáncer que es la quinta causa de muerte por cáncer en los hombres de Puerto Rico y existe, yo lo veo. No pasa un mes que nosotros no vemos pacientes con cáncer de estómago. ¿Y entre la detección de ese cáncer y la expectativa de vida de la persona, qué tiempo hay? Bueno, todo depende del estadio. Si el paciente tiene un estadio temprano, estadio 1 o estadio 2, la sobrevida es muy buena. Más de un 90% 5 años después. Sin embargo, si el cáncer ya tiene, ¿verdad?, invasión de los nódulos linfáticos o ya se fue del estómago, la sobrevida a 5 años no llega al 20%. Aún con tratamiento. O sea que este cáncer lo que hay que tratar de hacer es prevenirlo completamente. Ahora, nosotros como médicos y en el área que yo trabajo, de gastroenterología oncológica, tratamos de también descubrir terapias nuevas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para tratar a ese paciente que lamentablemente nos llegó ya con un cáncer avanzado? Y que no tiene cirugía como opción. Correcto. ¿Sí? Bueno, algunos de ellos no van a tener cirugía como opción, ¿verdad? Si el cáncer está bien avanzado, lo que hacemos es que le damos terapias, inmunoterapia o le damos quimioterapias para reducir ese cáncer, para que entonces el cirujano o la cirujana puedan hacer la resección. El cáncer de estómago, lo único que 100% lo cura es la cirugía. O sea que si un paciente tiene cáncer de estómago, yo quiero operar, ¿right? Lo enviamos para que nuestros colegas lo operen. Pero si no se puede, porque la extensión es muy amplia, lo primero que hay que hacer es dar terapia. Que es terapia, ¿verdad? Que es quimioterapia o inmunoterapia. De inmunoterapia es bastante hacia eso va el tratamiento, sí, ¿verdad? Nuevo, la terapia también personalizada, la medicina, sí, personalizada. Sí. ¿Hay algo nuevo en el ambiente, doctora? Sí, hay muchas cositas. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo digo que uno de los primeros pacientes que cuando yo regresé al hospital oncológico, porque yo siempre he estado afiliada, ¿verdad? Siempre he sido facultad del hospital, pero cuando puse la oficina otra vez aquí, uno de los primeros pacientes que yo vi fue una mujer con cáncer de estómago, que estaba recibiendo quimioterapia, una vez, otra vez, 2 veces, y no mejoraba. Y entonces nosotros nos pusimos a buscar, existe esta herramienta, este website que se llama clinicaltrials.gov, que probablemente también lo han hablado acá, donde uno puede buscar todos los estudios de terapia que existen para pacientes con cualquier condición. Pues yo puse gastric cancer, new agents, right? No therapies. Y encontramos varios estudios que están utilizando anticuerpos contra unos receptores en las células T. Eso es inmunoterapia, ¿verdad? Y ahora mismo en Puerto Rico existen varios estudios sobre este tema. Nosotros tenemos uno aquí mismo en el Hospital Oncológico. ¿Y necesitan pacientes, doctora, sí, para participar? Sí. Obviamente estos estudios pues son bien específicos en donde no todo el mundo cualifica. Los 2 estudios que tenemos ahora mismo disponibles para pacientes de cáncer de estómago son aquellos pacientes que tienen cáncer de estómago avanzado, ya que no es operable de entrada, ¿verdad? Que hay que darle algún tipo de terapia, ya sea quimioterapia o quimioterapia e inmunoterapia, o aquellos pacientes que no tienen la opción ya de recibir cirugía. Así que pacientes que sean diagnosticados con esta condición podemos evaluarlos. Estos pacientes van a recibir o la quimioterapia estándar con quimioterapia, lo que se llama Capox, que es una mezcla de varios agentes, o reciben esa misma quimioterapia más la inmunoterapia. Y la inmunoterapia, que me parece que es una de las áreas más importantes de desarrollo hoy en día,
permite a nuestro mismo sistema inmunológico batallar ese cáncer. Yo le digo a mis pacientes que todos nosotros, tenemos células cancerosas todos los días. Lo que sucede es que nuestro sistema inmunológico es tan fuerte que cuando una célula se daña, porque el cáncer, todo cáncer es genético, es que se nos daña el DNA y una célula dañada empieza a replicarse y no sigue los patrones normales de vida y muerte. Eso es lo normal. Pues todos tenemos células malignas todos los días. Y cuando yo digo eso, todo el mundo me abre los ojos y me dice, Dios mío, ¿pero qué tú me estás diciendo? Pues sí, lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico tenemos unas células T, que son yo digo, son los Rangers. Esas células T están buscando para la célula que se dañó. Y cuando nuestras células T, los Natural Killer Cells, ven esta célula que se dañó, se dirigen hacia ella y la envían a morirse. Tiramos un montón de señales, interleuquinas, citoquinas, que son otra cosa que químicos, y mandamos a esa célula a morir. ¿Qué sucede? El cáncer, la célula maligna, ha evolucionado y lo que hace es que coge la célula T y le engaña. Le pone una bandera y le dice, no me toques, no me puedes tocar porque mira, resulta que yo soy tuya. Entonces llega la célula T y uno ve este tumor en múltiples cánceres, que tú ves la célula maligna y está rodeada de linfocitos. Y tú dices, ¿qué hacen estos linfocitos aquí en vez de matar a esta célula? Llegan, pero cuando llegan no matan, no envían a destruir. Así que se quedan ahí inertes, no se mueven. Así que la inmunoterapia lo único que hace, bueno, hay múltiples, pero la que estamos hablando, lo que hace es que literalmente tapa esa bandera, esa proteína que es falsa, que tiene la célula maligna, y se la saca del medio. Es un anticuerpo contra esa célula, contra esa proteína. Entonces de repente la célula te dice, ¡ah! Tú no eres mía. Y entonces despierta la célula T. Así que inmunoterapia lo que hace es utilizar nuestro mismo sistema inmunológico para destruir las células malignas. Eso es inmunoterapia. Así que no es quimioterapia, la que hemos utilizado por años, que lo que hace es que destruye las células que se están dividiendo. Todas las células. Por eso se cae el pelo. Por eso la mucositis, ¿verdad? Las células del tracto gastrointestinal se dañan porque esas células se están replicando. La inmunoterapia es dirigida. ¿Y significa que son menos también efectos secundarios? Sí, sigue teniendo efectos secundarios. Obviamente no son los clásicos, ¿verdad? Pero estamos causando una respuesta inmunológica, o sea, despertamos nuestro sistema. Sí ocurren efectos secundarios, pero son diferentes y los tratamos con esteroides, con otras cosas. Yo siempre digo al paciente, es natural en el sentido de que estamos despertando nuestro sistema inmunológico, pero sigue siendo medicina y seguimos, ¿verdad?, cuidando a esos pacientes. Ahora yo les digo una cosa, los pacientes que responden a la inmunoterapia, porque no todos responden, lo hemos visto en este estudio, cuando un paciente responde a la inmunoterapia, el paciente cambia diametralmente. En 2-3 meses ese tumor hace así, se desaparece. Tú dices, wow. Pero obviamente no todo el mundo es candidato, así que por eso es que todavía estamos buscando pacientes. Entonces, ¿quién sería candidato? Pues en este caso, pacientes con cáncer de estómago avanzado o metastásico entran a este estudio y tenemos un segundo estudio, esos pacientes que representan entre un 10 a un 20% de todos los pacientes con cáncer de colon. Así que esos son los dos grupos de pacientes que estamos ofreciendo el día de hoy. Tenemos los estudios abiertos para ellos. Qué bien. Y una vez lleguen los pacientes y estén, ¿cuánto tiempo ya podríamos saber el resultado para, obviamente, su aplicación, ¿verdad? Claro, en tratamientos. Excelente pregunta, Mayra. Es importante, ¿verdad?, hacer el hincapié de que estos son estudios preclínicos. ¿Qué significa? O sea, estudios clínicos, pero pre-aprobación del FDA. Hay que terminar los estudios completos, que pueden tomar 2-3 años, a veces que incluyen un año. También otras jurisdicciones. Claro, o sea, nosotros somos, por ejemplo, el de cáncer de estómago, somos el único en Puerto Rico con ese componente, el único lugar en Puerto Rico que lo estamos utilizando, pero a nivel mundial son 75 centros. O sea, hay en Japón, en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, nosotros somos los únicos en Puerto Rico, o sea que estamos muy contentos de traer esa terapia. Para el cáncer de colon, el que acaba de empezar, somos el primer lugar en Estados Unidos que abrió. Ese de la compañía Bristol Myers Squibb, y estamos tan orgullosos que confiaron en nosotros aquí en el Hospital Oncológico y en Pan Oncology, y estamos, ¿verdad?, listos para comenzar. Yo espero que nosotros seamos los primeros que le demos esa oportunidad a un paciente de Puerto Rico. Claro, y esos resultados también se podrán extrapolar de alguna manera al resto de la población hispana en Estados Unidos. Totalmente. O sea, eso es parte de la virtud y de la belleza de uno participar en estos estudios. Normalmente cuando a uno le dan una medicina, ¿verdad?, cuando uno se toma esa penicilina o esa ampicilina, lo que sea que estamos comprando en la farmacia, hubo mucha gente
que recibió esa medicina antes de que estuviera comercialmente disponible. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos participando en esa fase precomercial, antes de que la gente lo pueda comprar en la farmacia, antes de que el médico lo pueda ordenar rutinariamente, tenemos que probarla. Obviamente, cuando uno hace esto, uno lo hace sabiendo el mecanismo de acción de estos agentes. Estos medicamentos que vamos a utilizar en los pacientes que estamos hablando son medicamentos que ya sabemos que funcionan. Ya sabemos que funcionan, se han utilizado en otros cánceres. Así que ahora vamos a probarlo en cáncer de estómago y cáncer de colon. Qué bien, y de eso se trata la ciencia, ¿verdad? Eso es así. De Si no, probar y estaríamos comprobar. Prehistórico. Claro que sí. Doctora, pues nosotros se nos acabó el tiempo. Sí quería preguntarle sobre su labor al frente de la organización para concienciar sobre el cáncer de colon, que también en Puerto Rico hay muchísimos casos, y a nivel mundial también. Sí, tengo la bendición de trabajar con un grupo de profesionales, un grupo de pacientes, otras organizaciones. Desde el 2007 comenzamos los primeros eventos y ya llevamos organizados desde como una fundación sin fines de lucro desde hace 5 años. Trabajamos en equipo. Lo que hacemos es literalmente alertar sobre la prevención del cáncer de colon. Tenemos campañas de publicidad, llevamos un colon gigante que la gente camina por dentro de ese colon, alertando a la comunidad en Puerto Rico. Mencionaba al principio que nosotros seguimos las guías nacionales, ¿verdad? Para todas las condiciones. Pero en el caso local tenemos protocolos nuevos. Sí, eso es correcto. Y en cáncer de colon específicamente, las guías de Puerto Rico establecidas por el Departamento de Salud en el 2015 nos dice que todo hombre o mujer de 40 años o más debe hacerse la primera prueba de evaluación para cáncer de colon. ¿Eso por qué lo hicieron, doctora? Por múltiples razones. La primera era porque más del 10% de todos los pacientes con cáncer de colon son diagnosticados en Puerto Rico antes de los 50 años, más del 10%. Así que por esa razón comenzamos. Lo segundo es que esta población presenta con cáncer de colon en etapas avanzadas. Así que decidimos que había que cambiar las reglas por causas moleculares, por causas demográficas. Hablaba al principio de la obesidad y la diabetes. Son factores de riesgo para cáncer de colon. Así que se cambiaron las reglas del juego y desde 2015 en Puerto Rico, primera jurisdicción, comenzando a los 40 años, se hace prevención. Se hace una prueba de sangre en las heces fecales o una colonoscopia. Y eso vino acompañado también de legislación para que las aseguradoras pudieran cubrir. Correcto. Y fuera parte de un cernimiento también con correcto. el médico primario. Eso es correcto. Así que pacientes en Puerto Rico, todo paciente debe hablar con su médico primario, tiene 40 años o más, la prueba de sangre en las heces fecales. Pues muchísimas gracias, doctora. Ya ven, porque ciertamente es una de las autoridades máximas en este tema y pues le agradecemos muchísimo sobre lo que ha compartido con nosotros y el habernos traído acá a la sala de recuperación de endoscopía del Hospital Oncológico de Puerto Rico, el primero en servir a la población de pacientes con cánceres aquí en Puerto Rico. Correcto, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí y pues estamos aquí a tus órdenes cuando quieras pasar. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros nos despedimos hasta una próxima ocasión, no sin antes invitarlos a que compartan esta información, le escriben a un familiar, no sabemos cuántas vidas, ¿verdad?, se pueden salvar con la prevención y con la orientación adecuada. Y se lo vamos a agradecer muchísimo a la doctora que nos comparta la información si alguien llega por ahí. Muchísimas gracias a ustedes, los esperamos en una próxima ocasión.